En el vasto jardín trasero de una imponente mansión de época, bajo un cielo encendido en tonos anaranjados y rosas como pinceladas de fuego sobre un lienzo celestial, un hombre de traje gris cavaba con deliberada paciencia un hoyo profundo. Cada palada de tierra húmeda caía con un sonido sordo, resonando como un eco siniestro entre los árboles centenarios que bordeaban la propiedad. A escasos metros de allí, ajena al peligro que se cernía sobre ella, Isabela, una niña de apenas 6 años, jugaba despreocupadamente entre las flores silvestres. Sus diminutas manos recogían margaritas mientras tarareaba una melodía inventada, con esa inocencia luminosa que solo los niños poseen. A lo lejos, cerca de la caballeriza, Estrella, una yegua blanca de porte majestuoso, observaba la escena con atención inquietante. El animal, de espíritu noble y mirada sabia, había desarrollado un vínculo único con Isabela. La niña solía visitarla cada tarde, llevándole manzanas frescas y compartiendo con ella los secretos que solo un corazón infantil podría confiar a otro ser vivo. Aquella tarde, sin embargo, el aire parecía cargado de una tensión invisible, como si el viento llevara consigo un presagio oscuro. Estrella mantenía sus ojos fijos en Eduardo Montenegro, el hombre que ahora caminaba con pasos decididos hacia la pequeña. Eduardo, el reciente esposo de la madre de Isabela, había llegado a sus vidas 6 meses atrás. Un empresario exitoso, siempre impecablemente vestido, cuya presencia elegante contrastaba con la calidez desordenada del jardín en flor. Aunque a primera vista parecía un hombre refinado y correcto, sus ojos, fríos y calculadores, ocultaban algo más que ambición. Esa tarde, al mirar a su hijastra, su expresión era distinta. Una sombra extraña danzaba en su mirada, como si estuviera librando una batalla interna que él ya sabía perdida. Isabela, llamó, su voz medida pero tensa. Ven acá, quiero mostrarte algo especial que encontré en el jardín. La niña dudó. Aún sostenía las margaritas que acababa de recoger, y algo en el tono de su padrastro le provocó un escalofrío. En los últimos días, había empezado a notar cosas. El modo en que Eduardo evitaba ciertas preguntas, sobre todo aquellas relacionadas con las fotografías antiguas que ella descubrió en el desván. Hacía apenas una semana, había hallado una imagen en la que aparecía su verdadero padre, un hombre de mirada bondadosa y sonrisa franca. Desde entonces, Isabela insistía en llamarlo tío Eduardo, un término que sabía que lo enfurecía. ¿Qué es, tío Eduardo?, preguntó con inocente desafío. Él se acercó, su sombra oscureciendo a la niña como una nube negra sobre un campo soleado. He encontrado algo que pertenecía a tu verdadero padre, dijo con voz baja, casi hipnótica. Ven a verlo. Las palabras surtieron efecto. La curiosidad natural de Isabela venció su inquietud. Se levantó, aún aferrada a sus flores, y comenzó a caminar hacia él. A cada paso, pétalos caían como pequeñas ofrendas al suelo, marcando su camino como si un cuento de hadas torcido se estuviera escribiendo con cada uno de ellos. Estrella, sintiendo la creciente tensión, comenzó a agitarse en su cercado. Sus cascos golpeaban el suelo con fuerza, un ritmo ansioso que se propagaba como una alarma silenciosa a través del jardín cada vez más sombrío. Sus ojos, grandes e inteligentes, no se apartaban ni un segundo de la figura de Eduardo. El hombre guió a Isabela hacia una zona apartada, donde los árboles más antiguos formaban un dosel espeso que filtraba la luz del crepúsculo, volviendo el lugar casi nocturno antes de tiempo. Allí, al pie de un roble viejo, yacía un hoyo cavado con precisión perturbadora. Su forma era nítida, como una herida abierta en la tierra. ¿Qué hay ahí?, preguntó la niña, su voz temblorosa. Eduardo sonrió, pero sus ojos seguían sin mostrar emoción. La verdad, mi querida, la verdad que tanto querías conocer. En ese instante, un relincho cortante rasgó el aire como una flecha. Estrella, inquieta desde hacía rato, lanzó un grito que parecía más humano que animal, una súplica o tal vez una advertencia desesperada. El sonido hizo que Isabela dejara caer sus margaritas y se girara, buscando el refugio de la caballeriza con la mirada. Ese momento de distracción fue todo lo que Eduardo necesitó. Dio un paso decidido hacia ella, sus intenciones claras en su andar depredador. Isabela quiso correr, pero sus piernas se negaban a moverse. El miedo la había paralizado. Eduardo alzó los brazos. Y entonces, el silencio fue roto por un estruendo. Como un trueno blanco surgido de la nada, Estrella apareció entre los árboles. En un acto de coraje inusitado, había saltado la valla de su cercado. Su crin ondeaba al viento como una bandera de batalla,
y sus cascos golpeaban el suelo con una fuerza que parecía hacer temblar la tierra. Eduardo se detuvo en seco, sus ojos abiertos de sorpresa. «Estrella», exclamó con incredulidad. La yegua no se detuvo. Galopaba con el alma desbocada, como si supiera que estaba corriendo contra el tiempo, contra el horror, contra el destino. En ese instante, el destino mismo parecía tambalearse, y un secreto tan oscuro como las raíces más profundas de la familia Montenegro comenzaba a salir a la luz. «Estrella», gritó Isabela, su vocecita temblorosa, una mezcla de alivio, asombro y un miedo apenas contenido. La yegua blanca, imponente como una estatua de mármol viviente, se posicionó con firmeza entre la niña y el hombre de traje gris. Sus orejas se echaban hacia atrás, su cuerpo tenso, cada músculo preparado, lanzando una advertencia silenciosa y feroz que no dejaba lugar a dudas. Nadie tocaría a la niña mientras ella estuviera allí. Fue entonces cuando una nueva figura emergió de entre las sombras profundas del jardín. Joaquín, el caporal que había cuidado de la propiedad durante más de 3 décadas, se acercaba con paso rápido pero contenido. El sonido inusual del relincho de Estrella lo había sacado de su rutina, y su instinto, afilado por los años, le decía que algo no encajaba. Sus ojos, curtidos por el sol y las tormentas del campo, recorrieron la escena con rapidez. La pequeña Isabela, claramente asustada, el hoyo a medio cavar, oscuro y profundo, y Eduardo Montenegro, con su habitual porte, pero el rostro ligeramente desencajado por una emoción mal contenida. «¿Todo en orden por aquí, señor Eduardo?», preguntó Joaquín con voz pausada, educada, pero con un trasfondo de preocupación que no se molestó en disimular del todo. Con rapidez calculada, Eduardo recompuso su postura, como si un resorte interno lo obligara a vestir de nuevo la máscara de la civilidad. «Por supuesto, Joaquín», respondió con una sonrisa tensa. Solo le mostraba a Isabela el lugar donde plantaremos el nuevo árbol que tanto deseaba. Ya sabe cómo son los niños, ideas nuevas cada día. Al parecer, Estrella también quiso participar en nuestra pequeña expedición botánica. Su intento de broma cayó como piedra en un pozo. Isabela, aún protegida tras el cuerpo firme de Estrella, sintió una oleada de valor impulsarla a hablar. «Pero yo nunca pedí un árbol nuevo», dijo ella, con una voz pequeña pero decidida. «Usted estaba hablando de una sorpresa». Eduardo interrumpió de inmediato, su tono más áspero, con una risa forzada que intentaba disfrazar su irritación. «Y ahora la arruinaste», exclamó, con una mirada gélida. «Qué lástima, Isabela, ibas a emocionarte mucho». Joaquín, que no había dejado de observarlo, dio unos pasos hacia ellos con la naturalidad de quien no quiere alarmar, pero está listo para intervenir si es necesario. «Señorita Isabela», dijo con suavidad, «su mamá la está buscando en la casa principal. ¿Por qué no va a verla? Yo puedo quedarme a ayudar al señor Eduardo con el proyecto del árbol». Isabela miró a Joaquín, luego a Eduardo, y finalmente a Estrella, quien dio un paso más al frente y la empujó con el hocico, en un gesto suave pero firme, guiándola hacia la seguridad de la casa. El animal parecía entender que su deber aún no había terminado. «Ve, querida», dijo Eduardo, recobrando el control de su voz. «Ya hablaremos tú y yo más adelante». La niña comenzó a alejarse con pasos cautelosos. Cuando estuvo a unos metros, se agachó para recoger sus margaritas, esparcidas como pedacitos de su inocencia sobre el césped. Y entonces, algo captó su atención. Allí, en el fondo del hoyo, brillando débilmente bajo la luz menguante del atardecer, había un objeto metálico, un reloj de bolsillo. No uno cualquiera. Era idéntico al que aparecía en las fotografías antiguas, en las manos de su verdadero padre. «Deja eso», ordenó Eduardo de inmediato, su voz tensa. «Ya se está haciendo tarde, y tu madre debe estar preocupada». Isabela obedeció, aunque el corazón le martillaba el pecho con una fuerza nueva. Sabía, sin ninguna duda, que ese reloj no tenía por qué estar allí. Era el mismo que había visto en las manos de aquel hombre de la foto del desván. El que sonreía de verdad. El que tenía bondad en los ojos. Mientras regresaba a la casa, con la silueta blanca de Estrella vigilante a sus espaldas, sintió que cada paso la alejaba del peligro, pero también de las respuestas. Aún así, sabía que algo había cambiado para siempre. ¿Va a necesitar ayuda para cerrar ese hoyo, señor Eduardo?, preguntó Joaquín, con tono aparentemente neutro, aunque cada palabra era medida como una sonda. «No será necesario», respondió Eduardo, seco, volviendo la mirada al pozo. «Tengo otros planes para él». El caporal asintió lentamente.
Sus ojos se cruzaron con los de Estrella, y en ese instante, una comunicación muda pasó entre ellos. No necesitaba palabras, el lenguaje de los animales era claro para quien sabe escucharlo. Y todo en la actitud de la yegua gritaba una sola palabra: peligro. Como usted diga, señor. Estaré cerca, por si cambia de idea, dijo Joaquín con amabilidad estudiada. Ya se alejaba cuando se detuvo brevemente, como si recordara algo. ¿Sabe, señor Eduardo? Los niños tienen una forma curiosa de notar lo que a veces nosotros, los adultos, dejamos pasar. La señorita Isabela, por ejemplo, tiene un don especial para fijarse en los detalles. Eduardo se tensó, visiblemente. ¿Qué insinúa con eso, Joaquín? Oh, nada en particular, respondió el caporal, tocándose el ala del sombrero con respeto. Solo una observación. Y sin decir más, se alejó, dejando en el aire una inquietud que no se disipó con la brisa nocturna. Esa noche, Isabela no lograba conciliar el sueño. Su habitación del segundo piso, normalmente un refugio lleno de ositos de peluche y cortinas rosadas, se sentía diferente bajo la luz blanca y temblorosa de la luna. Las sombras parecían tener forma, y los ruidos nocturnos le provocaban escalofríos. Sentada en su cama, abrazando con fuerza a su osito favorito, un regalo de su verdadero padre, el del reloj, intentaba comprender lo que había presenciado. ¿Por qué había dos relojes iguales? ¿Y por qué el hombre de las fotos parecía el mismo que Eduardo, pero al mismo tiempo tan distinto? ¿Por qué se enfurecía tanto cuando ella hacía preguntas sobre el pasado? Un relincho suave la sacó de sus pensamientos. Se acercó a la ventana y, entre los árboles del jardín, distinguió la figura blanca de Estrella. La yegua no estaba en su cercado. Estaba allí, en medio del campo, como una guardiana silenciosa, y de vez en cuando alzaba la mirada hacia la ventana de Isabela. Tú también lo sientes, ¿verdad? Susurró la niña al viento. Tú sabes que algo no está bien. Querida, la voz la sobresaltó. Era su madre, Elena, que estaba parada en la puerta de la habitación, envuelta en su bata de seda azul. Su cabello largo, oscuro como el de su hija, caía suelto sobre sus hombros. Mamá, ¿por qué el tío Eduardo tiene el mismo reloj que papá Carlos usaba en las fotos antiguas? Elena se quedó quieta. Por un breve instante, su rostro cambió. Una sombra cruzó su mirada. ¿De qué estás hablando, Isabela? Lo vi, en el hoyo del jardín. Era igual al de las fotos. Aquel de la boda, cuando papá Carlos se reía y sostenía el reloj que el abuelo le regaló. Isabela, dijo Elena con voz baja, casi mecánica. Ya hablamos de eso, dijo Elena, sentándose con cuidado al borde de la cama, sus ojos cargados de una mezcla de ternura y cansancio. Eduardo es el hermano gemelo de Carlos, cariño. Es natural que compartieran algunas cosas, objetos, gestos, recuerdos. ¿Pero por qué nunca me contó la historia del osito? Insistió Isabela, aferrándose al peluche con más fuerza. Él dijo que fue quien me lo regaló, pero en las fotos, es papá Carlos quien me lo entrega el día de mi tercer cumpleaños. Elena se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que la niña conocía demasiado bien. A veces la memoria nos juega trucos, mi amor. Eras muy pequeña. ¿Y por qué el tío Eduardo no sabe hacer el atole como papá Carlos? La voz de Isabela era un susurro persistente, pero firme. Papá siempre ponía canela y contaba el cuento de ricitos de oro mientras removía la olla. Eduardo ni siquiera se lo sabe bien. Basta, Isabela. La voz de Elena se alzó, sorprendiendo a ambas. Luego, respiró hondo y continuó en un tono más suave, pero tembloroso. Es tarde. Necesitas dormir, y deja de llamarlo tío. Eduardo es tu padre ahora. No, no lo es, murmuró Isabela, pero su madre ya se había puesto de pie, claramente perturbada. Mañana hablaremos de por qué estabas hurgando en el desván, dijo Elena mientras caminaba hacia la puerta. Se detuvo por un instante, como si fuera a decir algo más, pero solo sacudió la cabeza y se marchó. Isabela volvió a la ventana. Allá abajo, bajo la luz plateada de la luna, Estrella seguía montando guardia silenciosa. La niña la observó cuando Joaquín, linterna en mano, se aproximó a la yegua. Incluso desde esa distancia, Isabela notó que el caporal examinaba algo en el suelo. ¿Serían las margaritas que había dejado caer? Un movimiento en la ventana del despacho de Eduardo llamó su atención. Su padrastro estaba al teléfono, gesticulando con evidente agitación. Aunque no podía oírlo, la niña sentía la tensión que emanaba de cada uno de sus movimientos. De pronto, él se giró y miró directamente hacia su ventana. El corazón de Isabela dio un salto. Rápidamente se ocultó detrás de la cortina,
su respiración entrecortada. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, vio a Eduardo salir del despacho apresuradamente. Poco después, su silueta cruzaba el jardín, dirigiéndose justo hacia donde Joaquín seguía agachado. ¿Qué hace aquí tan tarde, Joaquín? La voz de Eduardo se alzó, flotando hasta la ventana de Isabela. Estrella estaba inquieta, señor. Vine a verificar que todo estuviera en orden, y necesitaba una linterna para eso. Con esta oscuridad, más vale prevenir que lamentar, ¿no le parece? La niña observó la tensa interacción entre los dos hombres. Era como una coreografía contenida, una danza cargada de sospechas. Algo muy importante estaba ocurriendo, algo que aún no comprendía del todo. Pero había una certeza, no estaba sola. Estrella lo sabía. Joaquín también. Y quizás su madre lo sabía en lo más profundo, aunque no quisiera admitirlo. Apretó a su osito con fuerza contra el pecho. Vamos a descubrir la verdad, le susurró con determinación. ¿Verdad, Sebastián? El osito, con sus ojos de botón y su eterna sonrisa bordada, parecía asentir en silencio. La mañana siguiente trajo consigo una tormenta disfrazada de rutina. Isabela despertó con voces alteradas que provenían del piso de abajo. Con paso sigiloso, se acercó a la escalera y escuchó con atención. Reconoció la voz de su madre, temblorosa por el llanto. ¿Cómo que internado? Solo tiene 6 años, Eduardo. Es lo mejor para ella, Elena. La escuela en Suiza tiene una excelente reputación. Isabela necesita estructura, disciplina. Pero así, de repente, sin siquiera hablarlo conmigo, ya está decidido. Sus maletas se prepararán hoy. El vuelo sale mañana por la mañana. El mundo de Isabela pareció tambalearse. ¿Suiza? ¿Un internado? Sintió que el corazón se le encogía mientras retrocedía por las escaleras, sus pensamientos desordenados como hojas en el viento. Necesitaba pensar. Necesitaba actuar. Tenía que hacer algo. De regreso en su habitación, abrazó a Sebastián con fuerza. «Quieren separarnos», le dijo con voz temblorosa. «Pero no voy a dejar que lo hagan». Un movimiento en el jardín atrajo su atención. Joaquín caminaba por el césped con una canasta de manzanas, el bocadillo favorito de Estrella. Después de alimentar a la yegua, el caporal miró alrededor con discreción y dejó caer algo pequeño al suelo, junto a una hoja seca. Cuando Eduardo salió rumbo a una reunión y Elena se encerró en su habitación alegando dolor de cabeza, Isabela bajó al jardín con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró la nota exactamente donde Joaquín la había dejado. Sus dedos temblaban al desplegar el papel doblado. «Encuéntrame en la caballeriza después del almuerzo. Trae a Sebastián». Era breve, pero encendió una chispa de esperanza en su pecho. Joaquín debía haber descubierto algo importante. Algo que podía cambiarlo todo. El almuerzo fue eterno. Isabela apenas tocó su plato, mientras observaba con atención cada gesto de su madre y de Eduardo. Elena estaba pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto. Eduardo, en cambio, parecía satisfecho, casi triunfante, revisando constantemente su teléfono. «Cómete tus verduras, Isabela», dijo con una sonrisa forzada. «Necesitarás estar fuerte para tu gran aventura». «¿Qué aventura?», preguntó ella con voz inocente. «Ah, es una sorpresa maravillosa. Tu madre y yo hablaremos contigo más tarde». Isabela notó cómo le evitaba mirar a Elena. Su mano derecha tamborileaba contra la mesa, un tic nervioso que nunca aparecía en las fotos antiguas del verdadero Carlos. Eso solo confirmaba sus sospechas. Cuando al fin Eduardo se retiró al despacho y Elena fue a recostarse, Isabela corrió a la caballeriza. Sebastián firmemente abrazado contra su pecho. Allí, entre la paja tibia de uno de los boxes vacíos, Joaquín la esperaba. Acariciaba el hocico de Estrella con una mano temblorosa. Su rostro, usualmente sereno, estaba marcado por la preocupación. «Señorita Isabela», dijo en voz baja, «necesito que me cuente todo lo que sabe sobre su padrastro. Cada detalle, cada diferencia que haya notado». La niña respiró hondo. Y entonces comenzó a hablar. ¿Cómo era posible que Eduardo no recordara las historias que Carlos solía contar con tanta pasión? ¿Cómo podía sostener la taza de café con la mano izquierda, cuando en todas las fotos de pasado, Carlos aparecía usando la derecha? ¿Y por qué no reconoció la melodía que Carlos siempre tocaba en el piano, esa nana suave y melancólica que la arrullaba cada noche hasta quedarse dormida? Joaquina escuchaba con suma atención, sus ojos fijos en los de la niña mientras, de vez en cuando, tomaba notas rápidas en un pequeño cuaderno de cuero gastado. «¿Y el reloj?», preguntó de pronto, su voz apenas un susurro.
¿Puedes contarme más sobre él? Era del abuelo, explicó Isabela. Se lo regaló a papá Carlos el día de su boda con mamá. Tiene una inscripción por dentro, algo que siempre decía, para mi hijo Carlos. Que el tiempo siempre sea tu amigo. Joaquín metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un objeto cuidadosamente envuelto en un pañuelo de lino. Lo desplegó con delicadeza y se lo mostró. ¿Como este? Isabela lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron con asombro. Es el mismo. Pero, ¿por qué estaba enterrado en el jardín? Joaquín bajó la voz aún más. Creo que tu verdadero padre quiere que encontremos algo. Y este reloj puede ser la primera pista. En ese preciso instante, Estrella relinchó suavemente. Sus orejas se movieron inquietas, enfocándose en la entrada de la caballeriza. Segundos después, se escucharon pasos aproximándose. ¡Rápido!, susurró Joaquín, ayudando a Isabela a esconderse bajo un montón de heno fresco. No hagas ni el más mínimo ruido, pase lo que pase. La niña se acurrucó entre las fibras secas, apretando a Sebastián contra su pecho. Podía sentir el reloj guardado en su bolsillo, vibrando como si tuviera vida propia. A través de una pequeña rendija entre los tablones, vio unas botas lustradas cruzar el umbral. Eran los zapatos italianos de Eduardo, completamente fuera de lugar sobre el suelo de tierra pisada. Estrella, como si supiera exactamente lo que debía hacer, se colocó frente al box donde Isabela estaba escondida, interponiéndose entre ella y el intruso. «Ah, Joaquín», dijo Eduardo con una sonrisa forzada. «Imaginé que lo encontraría aquí. Siempre tan dedicado». «Sí, señor». Estrella estaba algo inquieta hoy. Joaquín continuó cepillando a la yegua con movimientos lentos y metódicos, cada uno más deliberado que el anterior. «Curioso cómo este animal parece tener un instinto especial de protección sobre mi hijastra». Eduardo se acercó con pasos silenciosos, sus ojos recorriendo cada rincón de la caballeriza. «Por cierto, ¿no ha visto a Isabela hoy?» «No, señor. No desde anoche en el jardín». Al oír esa mención, el cuerpo de Eduardo se tensó. «Sí, el jardín. Qué casualidad que apareciera justo en ese momento. ¿No cree?» «Me conoce, señor», respondió Joaquín con calma. «Siempre vigilando esta propiedad. 30 años es mucho tiempo». Eduardo paseó la mirada por el lugar, como un depredador evaluando su terreno. Se detuvo frente al box donde Isabela yacía oculta. 30 años. Tiempo suficiente para descubrir muchos secretos de la familia Montenegro. ¿No es cierto? Solo cumplo con mi deber, señor. Claro, su deber. Un silencio denso cayó sobre la caballeriza. Eduardo se inclinó ligeramente hacia adelante. Estaba pensando, con la salida de Isabela, quizás sea hora de modernizar esta vieja finca. Sustituir ciertos elementos anticuados. La amenaza era clara, como un cuchillo envuelto en terciopelo. Joaquín alzó la mirada y dejó el cepillo a un lado. «El señor Carlos», dijo con firmeza. «El verdadero señor Carlos siempre creyó que la tradición tenía un valor que no podía comprarse ni reemplazarse». Por un instante, el rostro de Eduardo se crispó. Fue apenas un segundo, pero la máscara cayó. Solo un segundo, y bastó. «Carlos ya no está», espetó, su voz endurecida. «Y lo que él pensaba, pertenece al pasado». Como si respondiera a esas palabras, Estrella comenzó a golpear el suelo con el casco, levantando pequeñas nubes de polvo. Eduardo retrocedió, incómodo, casi con miedo. «Controle a esa bestia. Tiene carácter fuerte, señor», dijo Joaquín, acariciando suavemente el cuello de la yegua. «Como algunas verdades que no pueden ser enterradas». Eduardo entrecerró los ojos. «Tenga cuidado, Joaquín. La lealtad excesiva puede ser peligrosa, al igual que los secretos mal enterrados». El ambiente se cargó de electricidad. Isabela, bajo el heno, apenas se atrevía a respirar. A través de la rendija, vio las manos de Eduardo cerrarse en puños. «Está despedido», dijo con voz gélida. «Lo quiero fuera de la propiedad antes del anochecer». «Como guste, señor». Joaquín se mantuvo erguido, aunque sus ojos reflejaban la preocupación. «¿Puedo al menos terminar de cuidar a Estrella? Haga sus maletas. Ahora. Y si llega a ver a Isabela, dígale que la estoy buscando. Tenemos una conversación importante pendiente». Cuando Eduardo finalmente se marchó, Isabela emergió de su escondite. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. «Joaquín, ¿no puedes irte? Por favor». El caporal se arrodilló junto a ella, su rostro suave pero determinado. «A veces, señorita Isabela, hay que dar un paso atrás»,
para dar dos hacia adelante. Sacó un pequeño papel doblado del bolsillo. Guarde esto con el reloj. Y confíe en Estrella. Ella sabe más de lo que aparenta. Isabela tomó el papel con manos temblorosas. ¿Y si el tío Eduardo te hace daño? Él no me asusta. Y tú eres mucho más fuerte e inteligente de lo que imagina. Joaquín le ofreció una sonrisa cálida, aunque en sus ojos se reflejaba una tristeza profunda. Ahora vete, antes de que regrese. Y recuerda, no todo es lo que parece. La niña lo abrazó con fuerza antes de correr de regreso a la casa. Sebastián y el reloj seguían seguros con ella. El papel en su bolsillo ardía con un secreto aún oculto. Ya en su habitación, Isabela se armó de valor y abrió el mensaje. La letra era firme y cuidada, como escrita con la urgencia de quien no podía hablar en voz alta. El verdadero Carlos está vivo. El reloj guarda más que tiempo. Busca donde las manecillas se encuentran a medianoche. Confía solo en Estrella. Isabela miró el reloj con una mezcla de asombro y esperanza. Las manecillas estaban detenidas, marcando exactamente las 12 en punto. Giró el objeto entre sus dedos, notando por primera vez unos pequeños arañazos en la tapa trasera. Formaban un patrón peculiar, como un mapa secreto. Un sonido en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente escondió el reloj y la nota dentro de Sebastián, cosiéndolos dentro de un pequeño desgarrón en el peluche, su escondite secreto para los tesoros más importantes. La puerta se abrió con un leve chirrido. Elena entró con una maleta vacía entre las manos. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos. Había llorado, mucho. Vamos a arreglar tus cosas, querida, dijo Elena, forzando una sonrisa mientras intentaba que su voz sonara alegre. El internado tiene un uniforme precioso, ya lo verás. Mamá. Isabela se acercó con cautela, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué papá Carlos nunca volvió a llamarnos? Elena se congeló, la mano a medio camino de abrir la maleta. Su respiración se volvió más lenta. Él tuvo un accidente. Tú lo sabes. Pero nunca fuimos al hospital. Nunca hubo un funeral. ¿Por qué? Isabela, por favor, murmuró su madre, sentándose al borde de la cama. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente, como hojas en un viento suave. Algunas cosas son demasiado complicadas para explicar. Como que el tío Eduardo apareciera justo después. Como que se parezca a papá Carlos, pero no sea igual. ¡Basta!, espetó Elena, poniéndose de pie bruscamente, con los ojos brillando de emociones contenidas. Eduardo es tu padre ahora. Y solo quiere lo mejor para ti. El internado será una oportunidad maravillosa. Isabela observó a su madre moverse por la habitación, doblando ropa y recogiendo juguetes con movimientos automáticos, como si su cuerpo funcionara por pura inercia. Había en ella algo trágicamente bello, como un pájaro encerrado en una jaula dorada. Elegante, sí, pero privado de su libertad. Mamá, volvió a intentarlo, su voz casi un susurro. ¿Eres feliz con el tío Eduardo? Elena se detuvo. Una pequeña blusa de Isabela colgaba entre sus dedos. Por un momento, pareció que iba a desmoronarse, que toda su entereza se vendría abajo. Pero entonces su espalda se enderezó, y su rostro recuperó esa máscara indescifrable. Voy a pedirle a María que traiga algunas cajas para tus libros, dijo, sin mirarla, antes de salir rápidamente de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Isabela corrió a la ventana. En el jardín, Joaquín estaba cargando sus pocas pertenencias en la parte trasera de una camioneta vieja. Estrella, aún suelta, pastaba lentamente, aunque su mirada seguía cada movimiento del caporal con algo que se parecía demasiado a la tristeza. De repente, la yegua alzó la cabeza, sus orejas moviéndose con atención. Miró directamente hacia la ventana de Isabela. Sus grandes ojos brillaban con una inteligencia inquietante. Parecía intentar decirle algo. La niña siguió la dirección de aquella mirada y notó algo que antes había pasado por alto. Cerca de la caballeriza, medio oculto entre arbustos, se encontraba un antiguo reloj de sol, erosionado por el tiempo. Las manecillas se encuentran a medianoche, murmuró, repitiendo las palabras del mensaje que Joaquín le había dado. Estrella comenzó a patear el suelo con insistencia, sus cascos marcando un ritmo que parecía un código. La mente de Isabela empezó a unir piezas. El reloj antiguo de Carlos, el reloj de sol en el jardín, el sobre misterioso. Todo formaba parte de algo más grande. Pero antes de que pudiera analizarlo del todo, una discusión estalló en la planta baja. No puede simplemente despedir a Joaquín. Era la voz de su madre, cargada de rabia contenida.
Ha estado con esta familia durante décadas. Y ya lo hice, replicó Eduardo con frialdad. Te sugiero que moderes el tono, Elena. No queremos que Isabela escuche, sobre todo hoy, en su último día en casa. ¿Último día? El tono de Elena se quebró. Dijiste que sería mañana. He cambiado de planes. El jet privado parte esta noche. Isabela sintió que el mundo se le desmoronaba. Esta noche. Miró de nuevo al jardín. Joaquín acababa de cerrar la puerta trasera de su camioneta. Durante un segundo, se detuvo. Sacó algo del bolsillo. Parecía un celular. Hizo una llamada breve, sin apartar la vista de la casa. Abrazando a Sebastián, su peluche, Isabela sintió el reloj oculto en su interior. Sabía que tenía que hacer algo. Tenía que descubrir la verdad antes de que Eduardo la alejara para siempre. El reloj de sol. Estrella. El mensaje de Joaquín. Todo señalaba a una única dirección. Cuando la casa cayó en silencio, el crepúsculo ya pintaba el cielo de tonos violetas y dorados. Eduardo estaba encerrado en su despacho, haciendo llamadas furtivas. Elena se había refugiado en su habitación, presa de uno de sus eternos dolores de cabeza. La única presencia audible era la de María en la cocina, moviendo utensilios. Isabela esperó a que los pasos de la gobernanta se alejaran, y entonces salió en silencio por la puerta trasera. Sebastián, con el reloj oculto en su interior, descansaba firmemente entre sus brazos. El aire nocturno estaba impregnado del perfume de las bugambilias. Al cruzar el jardín, Estrella ya la esperaba, casi inmóvil, como si supiera exactamente lo que la niña planeaba. «Vas a ayudarme, ¿verdad?», susurró Isabela, acariciando su suave hocico. Como respuesta, la yegua se agachó ligeramente, invitándola a montar. Con el corazón galopando, la niña se subió al lomo del animal, sujetándose de su crin. Estrella caminó con cautela hasta el reloj de sol. El monumento estaba cubierto de enredaderas, pero algo en él llamó la atención de Isabela. Los números grabados parecían extraños, distintos a los de otros relojes solares. Entre ellos, símbolos que no había visto nunca. «Las manecillas se encuentran a medianoche», susurró otra vez. Pero, ¿cómo podía marcar la medianoche un reloj de sol, si solo funcionaba con luz? A menos que... Sacó el reloj de bolsillo de Carlos y lo observó con mayor detenimiento. Las marcas en la tapa trasera no eran simples rasguños. Eran un patrón. Con manos temblorosas, acercó el reloj al grabado de piedra. Encajaba. Perfectamente. Entonces, un clic apenas audible. En la base del reloj de sol, un compartimento secreto se abrió revelando su contenido. Un sobre envejecido y una llave antigua, pesada y ornamentada. El corazón de Isabela dio un vuelco. Tomó los objetos. En el sobre, solo una palabra, Elena, escrita con la misma letra curva y elegante que había visto en las cartas antiguas escondidas en el desván. Era la letra de su verdadero padre. Un relincho bajo la sacó de su asombro. Voces se oían cerca. Su ausencia había sido notada. «Isabela», llamaron desde la casa. La voz de Eduardo sonó como un trueno que desgarraba la calma de la noche. «¿Dónde estás?». Con movimientos veloces y precisos, Isabela guardó el sobre, la llave y el antiguo reloj dentro del compartimiento secreto de Sebastián. Estrella, percibiendo la urgencia del momento como si pudiera leer los latidos del corazón de la niña, comenzó a moverse con sigilo hacia la caballeriza, protegiéndose entre las sombras que proyectaban los árboles altos del jardín. «Isabela», volvió a gritar Eduardo, esta vez mucho más cerca. Pero en vez de dirigirse hacia el establo, como habría esperado, Estrella cambió de rumbo. Sus pasos firmes la guiaban hacia una zona de la propiedad que Isabela jamás había pisado. El sendero, estrecho y cubierto de hojas secas, se adentraba en un bosque espeso donde los árboles se entrelazaban formando un túnel natural, como un pasadizo secreto construido por el tiempo. «Allí está». La voz de Eduardo se escuchaba ya más lejana, amortiguada por la vegetación. «La vi correr por aquí». Estrella aceleró sin vacilar, avanzando por el terreno con una seguridad que dejaba claro que conocía cada piedra del camino. Isabela se aferró con fuerza a la crin sedosa del animal, su corazón golpeando su pecho al mismo ritmo que los cascos contra la tierra húmeda. Después de lo que pareció una eternidad, aunque en realidad fueron apenas unos minutos, llegaron a un claro escondido en el corazón del bosque. Allí, semioculta por la maleza, se alzaba una estructura antigua que hizo a Isabela contener el aliento. Era un pabellón de caza olvidado por el tiempo, sus ventanas negras como ojos ciegos vigilando la noche silenciosa. Estrella se detuvo justo al lado de la entrada, con la misma delicadeza que un gato al acecho. Isabela desmontó con esfuerzo,
Sus piernas temblaban, su respiración era agitada. La llave que guardaba en Sebastián parecía emitir un calor extraño, como si reclamara ser usada. Con pasos indecisos, se acercó a la puerta de madera agrietada. La cerradura estaba oxidada por los años, pero la llave encajó a la perfección. Un suave chirrido rompió el silencio cuando la puerta se abrió, revelando un interior sumido en sombras. Sin embargo, en el fondo del pabellón brillaba una tenue luz, como una promesa. Isabela cruzó el umbral con Sebastián apretado contra su pecho. Entonces lo oyó. Una respiración leve, pero firme, que provenía de las sombras. No estaba sola. Su cuerpo se tensó como una cuerda al borde de romperse. «¿Hola?», susurró con voz trémula. «¿Hay alguien allí?». Un movimiento repentino en la oscuridad, el sonido metálico de cadenas agitándose. Y luego, una voz rasposa, débil, casi quebrada por el olvido. «Isabela, mi pequeña Isabela». El mundo se detuvo. Aquella voz tenía grietas del tiempo, pero aún conservaba una ternura inconfundible, la misma que arrullaba cuentos antes de dormir, que cantaba con ella junto al piano. «Papá», susurró ella, como si la palabra le hubiera nacido directamente del alma. Desde la penumbra emergió una figura. Su cabello estaba más largo, sucio, su barba desordenada, pero sus ojos, aquellos ojos eran los mismos de las fotografías antiguas. Isabela corrió hacia él, pero se detuvo en seco al ver las cadenas que lo sujetaban a la pared. «¿Qué? ¿Qué te hicieron?». Carlos extendió las manos encadenadas hacia su hija. Sus dedos temblaban mientras rozaban la mejilla de la niña. «Eduardo, mi hermano», dijo con voz rota. «Él lo planeó todo. Fingió el accidente. Me encerró aquí, mientras asumía mi lugar, mi vida, mi familia». Isabela sintió las lágrimas deslizarse por su rostro. «Siempre supe que algo no estaba bien. Él no conocía nuestras historias, ni siquiera sabía preparar bien el atole». Carlos sonrió débilmente. «Siempre fuiste muy observadora, mi niña. ¿Cómo llegaste hasta aquí?». «Estrella me guió, y Joaquín me ayudó a encontrar el reloj con las pistas». Un relincho repentino de Estrella interrumpió el reencuentro. Voces distantes se oían acercándose rápidamente a través del bosque. «Isabela». La voz de Eduardo sonaba furiosa, cada vez más cerca. Carlos reaccionó de inmediato. «Busca en el estante, detrás de esa lona. Hay una caja de herramientas». «Rápido». Isabela corrió hacia el rincón señalado. Bajo una gruesa capa de polvo encontró una vieja caja metálica. Dentro, entre clavos oxidados y herramientas rotas, había un manojo de llaves antiguas. «La tercera», dijo Carlos, con urgencia. Probó la primera, nada. La segunda, tampoco. Las voces ya se sentían a escasos metros. «Tranquila, hija», susurró Carlos. «Respira hondo. Tú puedes». Isabela cerró los ojos, inhaló profundamente, y giró la tercera llave. Un clic. Las cadenas se soltaron. Carlos se levantó con dificultad. Isabela lo rodeó con un brazo, sosteniéndolo mientras él recuperaba el equilibrio. «Vamos. Estrella nos llevará». «Isabela», gritó Eduardo, esta vez más cerca que nunca, la amenaza impregnada en cada sílaba. Padre e hija se movieron lo más silenciosamente posible hasta la puerta. Allí estaba Estrella, esperándolos, como una aparición etérea, inmóvil bajo la luz de la luna. «Primero tú», dijo Carlos, ayudándola a montar. Luego, con un esfuerzo tremendo, subió detrás de ella. Estrella comenzó a avanzar, sin hacer un solo sonido, tomando un sendero distinto, más oculto, más profundo. Detrás de ellos, las voces y las linternas de sus perseguidores parecían multiplicarse, surgiendo entre los árboles como espectros decididos a mantener encerrada la verdad. Pero Estrella avanzaba, y con ella, la esperanza. Pero Estrella, como guiada por un instinto ancestral, se deslizaba entre los árboles con una agilidad que rozaba lo sobrenatural, como si conociera cada piedra, cada raíz del terreno. Un grito desgarrador estalló a la derecha, y un haz de linterna cortó la oscuridad como un cuchillo de luz, rozándolos peligrosamente. Isabela apretó a Sebastián contra su pecho, sintiendo el reloj y la carta palpitando ocultos en el interior del peluche, como si compartieran su temor. Carlos la envolvió con sus brazos, sus manos temblorosas pero decididas, formando un escudo viviente mientras Estrella aceleraba, galopando por la noche como un espectro blanco, silenciosa y decidida. El galope de la yegua parecía flotar sobre el suelo, y el corazón de Isabela latía al mismo ritmo vertiginoso que el de su padre, que golpeaba con fuerza contra su espalda.
Detrás de ellos, los sonidos de motores, voces y linternas se multiplicaban, persiguiéndolos entre sombras cada vez más densas. «Debemos llegar a la casa principal», murmuró Carlos con voz urgente. «Tu madre, ella merece conocer la verdad». Como si comprendiera el peso de aquella promesa, Estrella giró levemente, tomando un sendero oculto entre la maleza, un atajo desconocido incluso para Isabela. Las luces de sus perseguidores danzaban a lo lejos, como luciérnagas inquietas y siniestras. De repente, una figura emergió de entre la oscuridad del camino. Era Joaquín, el caporal. Estaba de pie junto a su vieja camioneta, haciéndole señas con vehemencia. «Por aquí», llamó en voz baja. Eduardo ha bloqueado la entrada principal. Estrella no dudó ni un instante. Siguió a Joaquín, que guiaba la camioneta lentamente por un viejo camino de servicio, casi engullido por la vegetación y el olvido. «¿No te habías ido?», susurró Isabela cuando pasaron a su lado. «Jamás la dejaría sola, señorita», respondió Joaquín, sonrojándose levemente, aunque sus ojos seguían escudriñando el bosque con la atención de un centinela. Solo estaba esperando el momento correcto. Y veo que encontró lo que buscaba. «Joaquín», la voz de Carlos se quebró, cargada de emoción. «¿Lo sabías todo este tiempo?». «Lo sospechaba, señor. Los animales lo sabían primero». Estrella pasaba horas mirando hacia el pabellón de caza. «Empecé a dejar comida cerca, pero necesitaba pruebas sólidas antes de hacer algo». Un grito distante cortó la conversación. «Se fueron por allí. Rodeen la propiedad». «Rápido», ordenó Joaquín con decisión. «Hay una entrada lateral cerca del invernadero». Eduardo probablemente ya no la recuerde. La construyeron después de que se marchó, hace más de 20 años. En completo silencio, avanzaron. Estrella, como una sombra blanca, se desplazaba junto a la camioneta. Al acercarse a la casa, vieron que casi todas las ventanas estaban encendidas. Varios autos ocupaban la entrada principal y hombres con linternas patrullaban los jardines con paso vigilante. En el jardín delantero, la voz de Eduardo se alzaba con una falsa preocupación. «Elena, ¿necesitas que llame a la policía?». Isabela huyó con un desconocido. «Mamá necesita verte», susurró Isabela, aferrándose con más fuerza a la mano de su padre. «Ella está tan triste». «Vamos al invernadero», indicó Joaquín. «Hay un pasadizo secreto que lleva directo a la biblioteca. La señora Elena suele refugiarse allí cuando está perturbada». Con extremo cuidado, desmontaron de Estrella. Las piernas de Carlos temblaban por el esfuerzo del escape, e Isabela y Joaquín lo sostuvieron con ternura. La yegua permaneció en su sitio, inmóvil, como una centinela blanca bajo la luna. El invernadero era un intrincado laberinto de vidrio, plantas y sombras, pero Joaquín se movía con seguridad entre las jardineras. A través de los paneles, podían ver las figuras de los hombres de Eduardo buscando en dirección opuesta. Finalmente, llegaron a una puerta antigua, cubierta por una enredadera florida. Joaquín la abrió con cuidado, revelando un estrecho pasillo de piedra que conducía directamente al interior de la casa. «La biblioteca está a la derecha», susurró. «Yo distraeré a Eduardo y a sus hombres». Isabela se abrazó al caporal rápidamente, y luego siguió con su padre por el corredor secreto. El corazón le latía con fuerza creciente. A través de la puerta entreabierta de la biblioteca, vio a su madre sentada en su sillón preferido, un libro cerrado sobre el regazo, la mirada perdida en el vacío. «Mamá», llamó con voz temblorosa, dando un paso al frente. Elena se giró y sus ojos se agrandaron al ver a su hija. «Isabela, ¿dónde?». Su voz se desvaneció al ver la figura detrás de la niña. Carlos entró en la habitación. El libro cayó del regazo de Elena con un golpe sordo. «Carlos», dijo, casi sin voz. «No puede ser, tú moriste». «Eduardo mintió», respondió Carlos, su voz ronca y rota por la emoción. «Mintió sobre todo». Elena se levantó con dificultad. Dio un paso, luego otro, hasta que pudo tocar el rostro de su esposo. Sus dedos temblorosos recorrieron las líneas familiares, ahora endurecidas por el sufrimiento. «¿Eres tú?», susurró. «Realmente eres tú». El instante fue interrumpido por el sonido de pasos. Elena, reaccionando rápidamente, los guió detrás de una estantería enorme, justo antes de que Eduardo entrara en la biblioteca. «Elena, no puedes quedarte aquí parada. Nuestra hija está allá afuera con un». Se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la habitación, el libro en el suelo, el cambio en el rostro de Elena, la puerta del pasadizo aún entreabierta. «Ella no es nuestra hija», dijo Elena con voz firme, una voz que Isabela jamás le había escuchado.
Y tú no eres quien dices ser. Eduardo cerró la puerta con un suave clic. Su rostro, normalmente imperturbable, comenzaba a agrietarse. No digas tonterías, Elena. El duelo ha nublado tu juicio. ¿Duelo? Elena rió sin alegría. ¿Qué duelo? Nunca me dejaste ver el lugar del accidente. Quemaste todas las fotos antiguas de Carlos. Siempre me pareció extraño. Lo hice para protegerte, insistió Eduardo, dando un paso hacia ella. Para ayudarte a seguir adelante. No, lo interrumpió Elena, alzando la mano. Lo hiciste para protegerte a ti. Para esconder tus mentiras. Isabela, oculta con Carlos, sostenía con fuerza a Sebastián. Dentro del peluche, el reloj y la carta parecían vibrar con la fuerza de una verdad reprimida durante años. ¿Mentiras? Eduardo forzó una risa, pero su voz traicionaba el temblor. ¿Qué mentiras? Te di una vida digna. Cría a esa niña como si fuera tuya, terminó Elena con furia. Pero cuando empezó a hacer preguntas, quisiste mandarla lejos. Porque ella veía a través de ti, como nadie más podía. Eduardo se ajustó la corbata. Un gesto mecánico. Nervioso. Su máscara se deshacía. Y la verdad, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. Estás histérica, Elena. Voy a llamar a un médico, escupió Eduardo, intentando retomar el control de la situación. El único enfermo aquí eres tú, replicó ella con una frialdad que cortaba el aire. Entonces, Elena sacó algo del bolsillo de su bata, una fotografía antigua, sus bordes amarillentos por el tiempo, doblada en una esquina como si hubiera sobrevivido a años de silencio. Encontré esto hoy, dijo, levantándola con una mano temblorosa. Estaba escondida en el fondo de un cajón que no pudiste alcanzar. ¿Sabes lo que muestra? Eduardo palideció, la sangre huyendo de su rostro como si reconociera a un fantasma. Es una foto tuya y de Carlos, aún niños, en el jardín de esta casa. Tú, Eduardo, eras zurdo. Siempre lo fuiste. Carlos, en cambio, escribía con la derecha. Elena señaló la imagen con determinación. El hombre que enterró a nuestro perro hace 2 meses lo hizo con la mano derecha. El mismo que firmó todos los documentos recientes de la empresa, también con la derecha. Pero tú tomas el café con la izquierda, cortas tu comida con la izquierda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no flaqueó. ¿Dónde está mi esposo, Eduardo? Un silencio pesado cayó sobre la habitación, tan profundo que Isabela podía oír su propia respiración, agitada, entrecortada. Sentía a su padre temblar ligeramente a su lado, sus manos aferradas a sus hombros como un escudo viviente. Tu esposo está muerto, dijo Eduardo finalmente, con una voz tan gélida que erizó la piel de todos en la sala. Y sería mejor que lo aceptaras, de una vez por todas. ¿No crees? Pero en ese momento, otra voz surgió como un trueno inesperado. No estoy muerto, hermano. Carlos emergió de detrás de la estantería, erguido, con la mirada firme, protegiendo con el cuerpo a Isabela, que lo seguía como una sombra fiel. Eduardo dio un paso atrás, tambaleándose, como si hubiese visto un espectro. Imposible, susurró, sin aliento. Deberías estar preso. Enterrado. Olvidado. Como planeaste desde el principio, ¿verdad? Dijo Carlos con voz grave, cargada de una verdad que llevaba años enterrada. Desde que descubriste que nuestro padre había cambiado el testamento, dejándome todo a mí. Elena se cubrió la boca con ambas manos, sollozando. Lágrimas caían por su rostro sin que hiciera el menor esfuerzo por detenerlas. Entonces, el accidente fuiste tú. Todo este tiempo, susurró. Lo fingió todo, continuó Carlos. El accidente, mi muerte, incluso los documentos de la empresa. Pero cometiste un error. Olvidaste que hay cosas que no se pueden imitar. El amor verdadero no se finge, Eduardo. Nuestra hija lo supo desde el primer día. Isabela, con Sebastián en brazos, dio un paso al frente. Sus ojos brillaban de decisión. El reloj, dijo con voz firme. Tío Eduardo, ¿por qué intentaste enterrarlo en el jardín? Eduardo clavó la mirada en el osito de peluche, reconociendo la silueta del reloj escondido en su barriga. Una sombra oscura nubló su rostro. Ese reloj, dijo, avanzando, es mío. Por derecho. Todo esto es mío. No te acerques a ella. Gruñó Carlos, poniéndose entre su hija y su hermano como un muro de acero. Entonces, un relincho agudo cortó el aire. Estrella. La yegua estaba en el jardín, justo bajo la ventana, su alboroto resonando como una alarma ancestral.
Eduardo se tensó. Esa yegua, murmuró con la voz quebrada. Siempre supe que había algo raro con ella. El día que intenté, en el jardín, me observaba. Como si supiera. Ella siempre supo, dijo Isabela, su voz pequeña, pero llena de verdad. Así como yo siempre supe que tú no eras mi papá. Papá Carlos me cuenta cuentos con diferentes voces. Toca Claro de Luna cuando no puedo dormir. Él es mi verdadero papá. ¡Basta!, bramó Eduardo, golpeando la mesa con un puñetazo que hizo vibrar cada rincón de la biblioteca. Intenté ser paciente, intenté ser un padre para ti, dijo, su voz rasgada por la rabia. Pero tú eres exactamente como él. Siempre mirando, siempre preguntando, siempre viendo a través de tus mentiras, interrumpió Elena, acercándose a su hija. Como yo debía haber hecho desde el principio. Una sonrisa torcida, perturbadora, deformó los labios de Eduardo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, con una risa hueca. Al principio solo planeaba enviarla a un internado. Pero ahora, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Carlos tensó los hombros. Eduardo, advirtió con voz firme. Piensa bien lo que vas a hacer. ¿Pensar?, rió Eduardo, un sonido áspero, hueco. He pensado en esto durante 20 años. Planeé cada detalle, el accidente perfecto, los papeles perfectos, la vida perfecta. Y todo habría funcionado si no fuera por esta niña entrometida. Isabela, estrechando aún más a Sebastián, recordó de pronto la carta oculta con la llave. Aún no la había leído. La carta, murmuró. Sabías que había una carta en el reloj de sol, ¿verdad? Por eso lo querías tanto. Eduardo se detuvo en seco. ¿Qué carta? Con dedos temblorosos, Isabela sacó el sobre amarillento de dentro de Sebastián. Está dirigida a mamá. Es la letra de papá. Elena extendió la mano, pero Eduardo se lanzó primero, arrancando el sobre con violencia. ¡No!, gritó Carlos, avanzando con furia. Eduardo rompió el sobre y leyó. Su rostro palideció línea tras línea, como si la verdad le estuviera drenando la sangre. No, esto no puede ser. ¿Qué dice, Eduardo?, preguntó Elena con voz firme. Él lo sabía, balbuceó Eduardo, arrugando el papel. Carlos sabía todo. Tenía pruebas. Las dejó escondidas. En ese instante, un sonido lejano irrumpió en la escena. Sirenas. Primero un eco suave, luego un aullido que crecía. Joaquín, susurró Isabela, esbozando una sonrisa. Debió llamar a la policía. Eduardo giró frenéticamente la cabeza, sus ojos como los de un animal acorralado. Vio el reloj, aún sobresaliendo del vientre de Sebastián. Ese reloj es la última pieza, dijo, su voz ahora un hilo de desesperación. Con él puedo demostrar que todo esto es un malentendido. Que están confundidos, perturbados. No, exclamó Isabela, retrocediendo. El reloj es de mi papá. De Carlos. Siempre lo ha sido. Las luces azules y rojas ya danzaban en las paredes, proyectando sombras inquietantes. Eduardo miró la puerta. Luego la ventana. Luego el reloj. No entienden, jadeó. No puedo perder. No después de todo este tiempo. No después de todo lo que hice. Y justo entonces, Estrella relinchó una vez más. Un relincho fuerte, casi salvaje. El ruido lo sobresaltó. Dio un paso atrás, tropezando con la alfombra. El equilibrio le falló. La carta voló de sus manos, girando en el aire como una hoja seca. Cayó a los pies de Elena. Con manos trémulas, Elena se agachó, recogió la carta, y empezó a leer. En voz alta, leyó Elena con la voz quebrada. Mi amada Elena, si estás leyendo esto, es porque algo salió terriblemente mal. Eduardo descubrió que nuestro padre modificó el testamento, dejándome la empresa con una única condición, que la transformara en algo más justo, más humano. Mi hermano jamás entendió que hay cosas infinitamente más valiosas que el dinero. El silencio en la biblioteca era total. Solo el susurro de las palabras de Carlos, muerto pero aún presente en cada línea escrita, parecía respirar en el aire denso. Encontré documentos que prueban que ha estado falsificando informes financieros durante años, desviando fondos hacia cuentas ocultas en paraísos fiscales. Todas las pruebas están guardadas en el lugar más seguro que conozco, dentro del reloj de sol que construí para nuestra pequeña Isabella el día que nació. Si algo me sucede, busca el reloj de mi padre. Él es la llave de todo. Con amor eterno. Carlos. Un nuevo rugido de sirenas perforó el aire, cada vez más cercano, más urgente. Pasos resonaban por los pasillos de la hacienda,
pisadas decididas que anunciaban el final. Se acabó. Eduardo, dijo Carlos con una calma implacable. Aún puedes hacer lo correcto. Por una vez en tu vida. Eduardo, con los ojos perdidos, giró lentamente la cabeza hacia la ventana, luego hacia la puerta. Su rostro ya no era el del hombre seguro y dominante de antes, sino el de un alma desgastada, al borde del colapso. ¿No lo entiendes?, murmuró con voz quebrada. Nunca tuve elección. Papá siempre te prefirió. Siempre confió en ti. Tuviste elección, interrumpió Elena con firmeza, aún sosteniendo la carta entre sus manos temblorosas. Siempre la tuviste. Pudiste haber sido honesto. Pudiste haber cambiado. ¿Pude haber sido como el perfecto Carlos?, gritó Eduardo, rompiéndose por completo. El hijo ideal, el esposo ejemplar, el padre amoroso. Isabela, aún protegida entre sus padres, lo miraba con una mezcla de compasión y tristeza, la clase de comprensión pura que solo un niño es capaz de ofrecer. Tío Eduardo, dijo con dulzura. Papá Carlos no es perfecto. A veces quema el atole y cuando cuenta el cuento de Ricitos de Oro siempre olvida partes, y se inventa otras. Aquellas palabras, tan simples, tan inocentes, golpearon a Eduardo con la fuerza de una verdad imposible de ignorar. Dio un paso atrás, tambaleante. La policía está subiendo, señor, anunció Joaquín desde el pasillo. Justo entonces, Estrella relinchó una vez más. Un relincho potente, como un grito del alma, que pareció traspasar los muros de la biblioteca. Eduardo se giró hacia la ventana. La yegua blanca estaba allí, inmóvil, iluminada por las luces azuladas de las patrullas, sus grandes ojos fijos en él con una intensidad casi humana. Ella trató de avisarme, susurró. Desde el primer día no me dejaba acercarme. Como si supiera. Los animales siempre saben, dijo Isabela con voz suave. Eso fue lo primero que me enseñó Joaquín. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Policías irrumpieron con rapidez, rodeando a Eduardo. Joaquín entró tras ellos, cargando una carpeta abultada entre sus manos. Todas las pruebas están aquí, anunció, entregando los documentos al oficial al mando. Los originales de la caja fuerte, las transferencias, los contratos. Todo lo encontré en el reloj de sol. Eduardo no opuso resistencia. La lucha había terminado. En cuestión de minutos, su figura imponente se redujo a la de un hombre derrotado, envejecido, roto por dentro. Solo quería demostrar que podía ser mejor que tú, le dijo a Carlos, mientras le colocaban las esposas. Solo quería que alguien me mirara como todos te miraban a ti. Carlos dio un paso adelante, aún rodeando con su brazo a Elena e Isabela. Eras mi hermano, Eduardo. Siempre lo fuiste. Solo tenías que pedir ayuda. Isabela se soltó con delicadeza del abrazo de sus padres. Con decisión infantil y valiente, se acercó a su tío. Sacó el reloj de Sebastián y se lo ofreció. Este era del abuelo, lo dio a papá Carlos, dijo ella. Pero hay otro igual, en el desván. Era tuyo, ¿verdad? Del día en que se graduaron. Eduardo tomó el reloj con manos temblorosas. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por su rostro. ¿Cómo lo supiste? En las fotos antiguas, los dos lo usaban. Pero tú lo guardabas en el bolsillo izquierdo. Papá Carlos, en el derecho. Un sollozo escapó de su garganta mientras lo guiaban fuera de la habitación. El último sonido que dejó atrás fue su voz rota. Lo siento por todo. El amanecer sorprendió a la familia Montenegro en la terraza, envuelta por el canto de los pájaros y el aroma fresco de la tierra húmeda. El sol se elevaba lentamente sobre el jardín donde todo había comenzado. Elena estaba acurrucada en los brazos de Carlos, como si temiera que pudiera desvanecerse si lo soltaba. Isabela se balanceaba suavemente en el columpio que su padre le había construido años atrás, abrazando con fuerza a Sebastián mientras observaba a Estrella pastar tranquilamente entre las flores. Joaquín apareció desde la cocina, cargando una bandeja con tazas humeantes de chocolate caliente, preparado como Carlos siempre lo hacía, con un toque de canela y malvaviscos flotando en la superficie. Pensé que todos necesitábamos un poco de consuelo, dijo mientras repartía las tazas. Joaquín, Carlos lo miró con gratitud. Nunca podré agradecerle lo suficiente por cuidar de mi familia. Por buscar la verdad. Lo habría hecho por usted, señor, respondió el caporal, sonriendo con humildad. Además, no lo hice solo. Dirigió la mirada hacia Estrella, que alzó la cabeza como si comprendiera que hablaban de ella. Isabela bajó del columpio y corrió hacia la yegua, sacando una manzana que había guardado del desayuno. Lo sabías todo, ¿verdad? Por eso te quedabas mirando al pabellón,
por eso me llevaste hasta allí. Estrella aceptó la manzana con delicadeza, sus ojos sabios reflejando una ternura infinita. Algunos dicen que los animales ven más allá de las apariencias, comentó Joaquín. Ven la verdad en las personas, incluso cuando tratamos de ocultarla. Elena se levantó y abrazó a su hija. Perdóname, mi amor. Debería haberte escuchado desde el principio. Está bien, mamá, respondió Isabela. Estabas triste. Y el tío Eduardo sabía fingir muy bien. Carlos suspiró, abrazando a ambas. Pasé tanto tiempo enfadado con él, pero ahora solo siento pena. Tendrá tiempo para reflexionar sobre sus actos, dijo Joaquín. Y quién sabe, tal vez algún día aprenda que no necesitaba fingir ser otra persona para ser amado. O tal vez aprenda que ya era suficiente, tal como era, añadió Isabela, dejando a todos en silencio. Elena la miró con los ojos húmedos. ¿Cuándo te volviste tan sabia, mi pequeña? Creo que siempre lo fue, respondió Carlos, acariciándole el cabello. Solo necesitábamos prestar más atención. El motor de un coche oficial rompió el momento. Se estacionó frente a la hacienda, y del descendió un hombre distinguido, de cabellos blancos y traje impecable. «¡Abuelo!», exclamó Isabela, corriendo hacia él. El anciano la alzó en brazos, cerrando el círculo que, al fin, comenzaba a sanar. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, el abuelo estrechó a su nieta entre los brazos. «Mi valiente nietecita», susurró, apretándola contra su pecho. Cuando la policía me llamó para contarme todo, pensé que debía estar soñando. No podía creerlo. Carlos, conmovido, dio un paso adelante. El padre alzó el brazo y lo acogió también en el abrazo familiar. «Papá», murmuró Carlos. «Siento tanto lo de Eduardo, siento que…» SHH, lo interrumpió el señor Montenegro con dulzura. «No cargues con culpas que no te pertenecen. Quizá la culpa sea mía, por no ver a tiempo cuánto sufría tu hermano, cuánto necesitaba ayuda». Isabela, con una ternura serena, tomó la mano de su abuelo. «Abuelo, encontré algo que era tuyo», dijo, sacando un reloj del bolsillo y entregándoselo. El hombre mayor lo sostuvo entre sus manos con reverencia, como si contuviera los ecos de otro tiempo. «Ah, sí. Les di uno igual a cada uno de mis hijos el día de su graduación. Era mi manera de recordarles que el tiempo es el regalo más valioso que tenemos, demasiado valioso para desperdiciarlo en resentimientos y envidias». Tío Eduardo guardaba el suyo en el bolsillo izquierdo, susurró Isabela. El señor Montenegro asintió con una sonrisa cargada de nostalgia. Sí, siempre fue distinto a su hermano, aunque nacieran con minutos de diferencia. Y eso debió ser motivo de orgullo, no de rivalidad. En ese momento, Estrella se acercó al grupo con paso sereno. Su pelaje blanco resplandecía bajo el sol de la tarde, y su mirada inteligente parecía observar cada alma allí reunida. «Así que esta es la famosa Estrella», dijo el abuelo con admiración. «La guardiana de la verdad». «Es más que eso, abuelo», dijo Isabela acariciando el hocico de la yegua con cariño. «Es parte de nuestra familia». Pasaron 3 meses, y el invierno que había sido testigo del dolor y la traición, dio paso a una primavera dulce, transformadora. La hacienda Montenegro ya no era la misma. No solo había cambiado su atmósfera, más cálida y luminosa, sino también su alma. Carlos supervisaba las obras del jardín, donde antes se había abierto una fosa que escondía secretos. Allí ahora florecían margaritas, las flores preferidas de Isabela. El pabellón de caza, otrora símbolo de aislamiento, había sido renovado y convertido en una escuela de equitación para niños de escasos recursos, una idea que nació del corazón generoso de Isabela, inspirada por el poder sanador de los animales. Joaquín, ahora director oficial del proyecto, dedicaba sus mañanas a enseñar a los pequeños jinetes a crear ese mismo vínculo especial que su joven alumna compartía con Estrella. Aquella tarde, Isabela estaba sentada en el columpio del jardín, contemplando a su padre a través de la ventana abierta. Carlos tocaba el piano con delicadeza. La melodía de Claro de Luna flotaba en el aire, mezclándose con los trinos de los pájaros y el ocasional relincho de Estrella. Elena se acercó con 2 tazas de chocolate caliente, el aroma a canela impregnando la brisa. «Pensé que te gustaría algo de compañía», dijo, sentándose junto a su hija. «Mamá», dijo Isabela, tomando su taza. «¿Tú crees que el tío Eduardo esté bien?». Elena la rodeó con su brazo libre y la abrazó con fuerza. «Tu abuelo lo visita cada semana. Dice que está diferente, más tranquilo, más auténtico. Me escribió una carta», reveló Isabela.
Dijo que quiere verme. ¿Y tú quieres verlo? La niña guardó silencio, pensativa, observando a Estrella que, fiel como siempre, se mantenía cerca del columpio. Creo que sí. No porque haya olvidado lo que hizo, sino porque... Porque tienes un corazón enorme, completó Carlos, acercándose en silencio. Igualito al de tu madre. En la carta, continuó Isabela, me dijo que ahora está aprendiendo a tocar el piano. Y que por fin entendió que no tenía que parecerse a ti, papá. Solo necesitaba ser el mismo. Carlos se sentó al otro lado del columpio, acariciándole suavemente el cabello. ¿Sabes? A veces las personas se pierden tratando de convertirse en lo que creen que deberían ser, en lugar de descubrir quiénes son de verdad. ¿Y tú cómo supiste quién eras, papá? Carlos sonrió, mirando a Elena. Porque tuve personas que me amaron por lo que era, no por lo que podía llegar a ser. Y porque tenía una hija muy lista, que siempre vio la verdad, incluso cuando nadie más la veía. Isabela apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Como Estrella, dijo ella, con una sonrisa suave. Exactamente como Estrella, asintió él. ¿Sabías que tu abuelo va a donar parte de la empresa para crear un santuario de caballos? Dice que se inspiró en cierta yegua blanca que, según él, salvó a esta familia. En ese instante, Joaquín apareció en el jardín con un grupo de niños sonrientes. Era hora de la clase. Estrella, majestuosa, se aproximó de inmediato, como si supiera que su presencia era clave. Vamos, señorita Isabela, llamó Joaquín con una sonrisa. ¿Qué tal si hoy nos ayudas? Tenemos algunos alumnos nuevos, y están un poco asustados. Isabela miró a sus padres, quienes asintieron con orgullo. Saltó del columpio y corrió hacia el grupo, deteniéndose solo para abrazar a Estrella. ¿Saben? Les dijo a los niños. Cuando yo tenía miedo, aprendí que lo mejor era confiar. Confiar en los animales, porque ellos siempre ven la verdad. Confiar en el amor, porque siempre encuentra un camino. Y confiar en el tiempo, porque siempre trae las respuestas que buscamos. Desde la terraza, Carlos y Elena la observaban con el corazón lleno. La tarde dorada abrazaba el jardín, y el pelaje blanco de Estrella resplandecía como nieve bajo la luz del sol. En la biblioteca de la hacienda, sobre la chimenea, descansaban dos relojes antiguos, idénticos. Uno pertenecía a Carlos. El otro, a Eduardo. Ahora sus manecillas giraban nuevamente en perfecta sincronía, marcando no solo el paso del tiempo, sino también el comienzo de una nueva era. Una era de sanación, de verdad y de amor. Y en el jardín, bajo la brisa cálida de la primavera, Estrella seguía en silencio. Ya no guardaba secretos oscuros. Ahora protegía instantes preciosos. Su mirada serena parecía susurrar que algunas verdades son tan profundas que solo pueden comprenderse con el corazón. Y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a casa.